Bienvenidos a todos al seminario titulado La inflación en el siglo XXI, política monetaria y restricciones institucionales, en el que presentamos el informe con el mismo nombre y que analizamos con sus autores y el resto de invitados. Este informe trata de analizar desde una perspectiva académica y rigurosa el problema de la inflación acentuado por el COVID, las políticas monetarias y la fiscalidad, entre otras cuestiones. Durante este seminario discutiremos cuestiones relacionadas con el informe, tales como la medición de la inflación, la relación entre la oferta monetaria y la inflación, el papel de los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, qué rol juegan los impuestos como determinante de la inflación y el control de precios, tal y como mantienen algunos políticos en los últimos tiempos, en vivienda, por ejemplo, o en bienes de consumo. Quiero empezar saludando al profesor Cabrillo, al profesor José María Martínez, autores del informe. Muchas gracias por aceptar la invitación. También, para enriquecer este debate, contamos con la participación del catedrático profesor Ramón Febrero, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, y con Ana Arencibia, economista del Departamento de Análisis Microfinanciero y Política Monetaria del Banco de España. Bienvenidos. Antes de hacer un breve resumen del informe, me gustaría brevemente presentar a los autores del informe y a los invitados. El primero de los autores, profesor Francisco Cabrillo, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y profesor eminent senior en la UNIR. Fue director del Instituto de Economía de Mercado, Senior Associate Member del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. José María Martínez, también autor del informe, tiene profesor de la UNIR, máster en Economía y Finanzas por el CEMVI, es analista de Economía Internacional y actualmente desde el Servicio de Estudios de una gran empresa asesora sobre la evolución previsible de la macroeconomía, mercados internacionales y en temas como la política monetaria y fiscal. En UNIR es miembro del CTI y del claustro del Máster Universitario de Economía Internacional. En relación con los invitados, como ya he mencionado, tenemos al profesor Ramón Febrero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Se formó como economista en esta misma universidad, también en la London School of Economics y en la Universidad de Chicago. Sus campos de investigación abarcan la historia de la macroeconomía, la economía monetaria y financiera, la teoría de la política económica y la teoría del capital. Muchas gracias, Ramón, por aceptar la invitación. También es profesor mío y de algunos de los presentes. Ana Arencibia, economista en el Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, donde elabora principalmente artículos sobre política monetaria y realiza el seguimiento de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. Anteriormente trabajó como analista económica en la Mutua madrileña. Gracias, Ana, por aceptar la invitación. Bien, pues una vez introducidos los ponentes, vamos a pasar a exponer brevemente este informe, que es un avance, un primer paso para poder entender todo el fenómeno de la inflación aplicado en este caso a España y con un enfoque también europeo. Para ello invito a los autores del informe, al profesor Cabrillo y Martínez, a que nos resuman brevemente las principales líneas para luego empezar un debate sobre el mismo. Muchas gracias. Quiero mostrar mi satisfacción por encontrarme hoy aquí en la UNIR presentando este informe que trata sobre un problema realmente actual y realmente interesante. Que se centren ustedes, parecía que la inflación era un fenómeno que habíamos superado, realmente desde el nacimiento de la Unión Monetaria Europea, damos aquí algunos datos. La inflación no había sido un problema serio, estamos hablando de hace más de 20 años, y de pronto nos encontramos con que las tasas de inflación suben, llegan a cifras cercanas al 9-10%, y la pregunta es, lógicamente, ¿por qué?
Lo que hemos hecho en este estudio es plantearnos qué es lo que se ha hecho por parte de las autoridades monetarias y luego intentar reflexionar desde un punto de vista de análisis económico de instituciones, de teoría de la elección colectiva y de teoría de la regulación, por qué ha podido suceder esto y, lo que es más importante, qué podemos esperar que suceda en el futuro. Entonces, la primera parte le voy a dar la palabra a José María y luego yo haré una breve reflexión sobre esta segunda parte. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Para mí es un lujo poder presentar este informe. Y como estabais comentando, después de varias décadas en la cual la inflación prácticamente había desaparecido, pues después de la crisis del COVID hemos vuelto a tener el problema del control de la inflación y nos está afectando a todos mucho, ¿no? Entonces, bueno, en este marco hemos querido abordar y debatir algunas cuestiones que creemos que son esenciales. En el informe, como habéis dicho, se aborda, por ejemplo, la medición de la inflación, se aborda las causas de este repunte actual de la inflación, si son novedosas o si son lecciones que teníamos que haber aprendido ya quizás en el pasado. Pero también yo creo que un punto muy importante es el énfasis en el diseño de políticas, dar recomendaciones y, bueno, luego Francisco va a hablar más de esto. Pero yo, para introducirlo, pues quería empezar hablando de cómo cambió, cómo fue el marco conceptual de los bancos centrales después de la crisis financiera de 2008 y, bueno, y cómo fue el marco de políticas de estos últimos años, ¿no? Entonces, en primer lugar, los bancos centrales, viendo que la inflación había desaparecido, pues yo creo que fueron un poco condescendientes, pretendiendo que era sobre todo resultado del éxito de sus políticas de control de inflación, y esto dio lugar a dos consecuencias. La primera, pues es que los bancos centrales veían riesgos asimétricos sobre la inflación, empezaron a centrarse sobre todo en riesgos de deflación más que otra cosa. Y la otra consecuencia es que ellos veían que habían ganado una gran credibilidad y que esto era casi como un pozo sin fondo, ¿no? Que ya la habían ganado y podían olvidarse de este tema, cuando la credibilidad pues es algo que tienes que ir el pozo rellenándolo poco a poco todos los días, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, el contexto después de la crisis financiera global evidentemente fue muy desafiante y se encontraron con un diagnóstico de que había una insuficiencia de demanda y de que el instrumento tradicional, que es los tipos de interés oficiales, habían llegado a los niveles cero, ¿no? Niveles mínimos. Entonces, bueno, pues en este entorno en el que sentían confianza por unas expectativas de inflación ancladas, etcétera, pues apostaron, ¿no?, por unas políticas no convencionales, la ampliación de los balances, lo que se llama también políticas de comunicación guiando las expectativas a largo plazo. Y esto, bueno, pues evidentemente pues tuvo buenos resultados en el sentido de que el contexto era muy desafiante, había que hacer algo y desde luego que fue, bueno, fue en cierto modo quizás necesario en ese contexto. Pero también hay que tener en cuenta, bueno, pues que cada vez se fueron profundizando más en estas políticas, obviando algunas lecciones que ya habíamos aprendido, ¿no? Una es la importancia de la oferta monetaria, ¿no?, que totalmente se ignoró, y sobre todo la dependencia o los riesgos de demasiada emisión de deuda y los bancos comprar toda esta deuda, ¿no? Entonces, en este contexto, con una inflación muy baja, la política monetaria y la política fiscal no tenían demasiados riesgos, no se percibían de trabajar en conjunto. Incluso tenían algunos beneficios, ¿no? Un problema para la política monetaria era un contexto de tipos de interés naturales muy bajos, y se sobreentendía que una política fiscal expansiva pues podía ayudar, y viceversa, ¿no? La política monetaria, estas compras, ayudaron a que la política fiscal hiciera estímulo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que
que esto claramente también tiene unos efectos perversos y sobre todo es muy difícil salir de ahí, como se ha visto, ¿no? En cuanto a la inflación, pues hemos encontrado en un contexto muy diferente, ha sido muy difícil revertir estas políticas. Entonces, ¿qué ha pasado ya por resumir después de la crisis del COVID? Básicamente, estas políticas yo creo que se han llevado al extremo, ¿no? La emisión monetaria ha sido aún mucho mayor que en 2008. Además, en 2008, bueno, pues los bancos tenían problemas, había una quizás caída de la velocidad del dinero que compensaba un poco esto, pero ahora no. Y sobre todo, el gasto fiscal ha sido sin promesas de en un futuro retirarlo, ¿no? Ha sido incondicional y esto claramente pues creo que ha podido pesar en la confianza sobre los bancos centrales. Entonces, a mí me surgen básicamente tres preguntas que seguramente vamos a abordar o tres cuestiones que serían relevantes. Una es, pues si este marco, que aparte de lo que he dicho, pues también estaba caracterizado por dejar de actuar preventivamente, hacerse más, como se dice en inglés, data dependent, ¿no? Porque tenía menos confianza, se ha llevado a actuar tarde a los bancos centrales o no. Dos, si el alza de la inflación tiene múltiples causas, desde luego el shock del COVID y la invasión rusa de Ucrania fueron shocks de oferta también importantes, pero la parte de la demanda y de estos excesos fueron también muy relevantes. En el informe se abordan diferentes metodologías, pero a mí una cosa que me parece muy visual, ¿no?, es que los países emergentes normalmente son los que más han sufrido siempre la inflación, porque son los que, bueno, tenían marcos monetarios más débiles y también pues, tenían una mayor dependencia de alimentos, energía, tipos de cambio más volátiles. Y sin embargo, esta vez los países emergentes que han hecho menos estímulos y que han sido un poco más ortodoxos en su marco de política monetaria han sufrido la inflación, pero menos que los países desarrollados, ¿no? Y esto me parece muy relevante, muy visual, de que sí que se han hecho ciertos excesos. Y bueno, y la tercera pregunta pues, sería si, aunque igual todavía no estamos ahí, esto está derivando en riesgos de que la política monetaria sea menos efectiva o quede condicionada, ¿no? Y esto en el informe se comenta que hay riesgos de dependencia fiscal o de dependencia financiera. ¿Qué quiere decir dependencia fiscal? Bueno, quiere decir que los bancos centrales en los países desarrollados, el BCE desde luego, son independientes de facto. En principio ellos pueden elegir sus tipos de interés, su política monetaria de forma independiente, pero si las políticas fiscales no son responsables, pueden verse empujados, aunque no lo quieran, a tener esto en cuenta y a no subir tanto los tipos de interés para no crear problemas al soberano, ¿no? Entonces, en cierto sentido, los gobiernos no serían responsables pensando que se va a generar más inflación y esto ya les ayuda. Y el riesgo financiero pues viene de todos estos excesos de liquidez que se han dado, que han hecho que los mercados sean muy dependientes y, como hemos visto en los últimos meses con la quiebra de Silicon Bank en Estados Unidos o los problemas de Deutsche Bank, pues no es fácil retirar tantos estímulos porque puedes generar problemas financieros y esto hace que igual condiciones tus subidas de tipos de interés. En este marco, bueno, pues parece que hay cierta asimetría, ¿no?, que cuando hay que estimular se puede estimular, cuando hay que retirar cuesta, y de hecho estas políticas que llamamos no convencionales, pues llevamos años y años que son convencionales, ¿no? Y es un poco una de las reflexiones. Y doy paso a Francisco, que... Sí, una reflexión un poco sobre este último aspecto. Vamos a ver, si miramos lo que ha sido la política económica de hace varias décadas, vemos que esa visión ingenua de tenemos una autoridad fiscal o monetaria que decide lo que más conviene en cada momento de una forma técnica y objetiva, se ha puesto en cuestión en muchos casos. Primero fue en el caso
de la política fiscal. Si nos vamos para atrás, la idea de que un gobierno actúa y tiene capacidad, una idea, no sé si de Keynes, pero sí de discípulos de Keynes, que tiene capacidad para corregir el ciclo económico utilizando déficit y superávit presupuestarios y una política muy discrecional, se viene abajo en la década de 1970, 1980. En el caso de la política monetaria, la idea es que se crean instituciones independientes que gestionan la política monetaria, los bancos centrales son independientes, y debemos confiar en que esto les permita conseguir su objetivo, que varía según cada sistema, pero en el nuestro, el sistema del Banco Central Europeo, es garantizar el poder de compra del euro, la estabilidad de precios, o como queramos decirlo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué falla esto? Y lo cierto es que el Banco Central, durante más de 20 años, damos algunos datos aquí, con muy pequeñas desviaciones, consigue unas tasas de inflación baja. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Han hecho un mal pronóstico? ¿Han interpretado mal lo que ocurría? ¿O realmente los bancos centrales están sometidos a una serie de tensiones que nos recuerdan un poco a lo que se estaba planteando hace 50 años en el campo de la política fiscal? De hecho, la teoría de la elección pública nace inicialmente para los problemas fiscales, aunque ya Buchanan habla de déficit e inflación en algunos de sus trabajos antiguos, pero básicamente se centra en la política fiscal. Había quedado este enfoque institucional y de public choice muy alejado de la política monetaria, probablemente porque se consideraba que la independencia de los bancos centrales garantizaba este planteamiento técnico. Claro, cuando esto no funciona, ¿qué pasa? Surge una nueva literatura de gente que empieza a plantearse, bueno, es que a lo mejor las cosas no son así. A lo mejor los bancos centrales están sometidos a una serie de restricciones que hacen que les resulte muy difícil cumplir su objetivo. Y si esto es así, ¿cómo tocamos estas restricciones? Esto empezó ya en la creación del euro. Hubo un debate, los que tenemos ya algunos años, a raíz de Maastricht y el informe de Lors, sobre hasta qué punto, para garantizar la unión monetaria, deberían introducirse o no medidas fiscales. Y había opiniones de todo tipo. Había una opinión, y creo que yo entonces estaba en esa línea, hoy no lo estoy, que decía, vamos a ver, si realmente los estatutos nos dicen que ni los estados ni la Unión pueden financiarse a través del Banco Central, mire usted, el tema fiscal es totalmente independiente. Si un país tiene problemas, oiga, que suspenda pagos o que haga lo que sea, pero no toca la política fiscal. Bueno, hemos visto que esto no es así. Hemos visto que esto no es así y hemos visto que los bancos centrales compran a raíz de la última crisis masivamente deuda pública, aumentan sus activos en deuda pública de una forma muy notable. Claro, el argumento que utiliza en algún momento los bancos centrales es lo siguiente: vamos a ver, si yo quiero una inflación del 2%, y no voy a discutir si esto es bueno o malo, pero bueno, es un objetivo que se fija, y estoy por debajo, tiene sentido que yo compre deuda pública y genere liquidez en el sistema. ¿De acuerdo? Oiga, pero entonces cuando el tema se eleva y se eleva la inflación, lo que tendría sentido es que usted venda deuda pública y drene liquidez del sistema. Pero está ahí lo que decía antes José María. Lo que estamos viendo es que hay una posición asimétrica totalmente. El argumento es, si el Banco Central Europeo empieza ahora a vender deuda de países como Italia o España,
grave deuda que genera un problema serio a estos países. Entonces, si esto es así, ¿dónde queda la independencia de la política monetaria? Y lo que planteamos a continuación es una pregunta. Ahora mismo, uno de los temas claves de la Unión Europea es la discusión de las normas o de las reglas sobre sostenibilidad fiscal. Y hay un debate sobre, se ha tomado una literatura de análisis económico del derecho sobre reglas frente a estándares, hay mucho debate sobre esto. Pero la cuestión es, realmente, si vamos, como algunos defienden, a un sistema de estándares generales en vez de reglas concretas, ¿tenemos alguna garantía de que esto no va a influir en la política monetaria? Y mucha gente ya empieza a decir abiertamente que no, que este es un problema que hay ahí y que va a haber que considerarlo conjuntamente. Este es un enfoque, creo, novedoso, sobre todo en España, yo creo que no se ha planteado hasta ahora, y con este informe lo que pretendemos es poner este tema sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Cabrillo, profesor Martínez. No sé si quieren los invitados a hacer ya algún comentario o paso a las preguntas. Profesor Febrero, que ha estado tomando notas, si quiere. Sí. Fenomenal. Muchas gracias a la universidad por invitarme otra vez a participar en una actividad tan interesante como es la relacionada con el problema que creo que más suscita preocupación desde hace unos años al común de los ciudadanos, que es la inflación y los tipos de interés. La verdad es que no tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar sobre este asunto. Sí, es verdad que he tomado algunas notas y sé que está previsto algún otro tipo de sugerencia por parte de la moderadora. No sé por dónde empezar. Yo empezaría por algo que creo que resume bastante bien lo que se ha dicho hasta ahora. En la última década larga, en un sentido amplio, la política monetaria no ha sido una política monetaria, ha sido una política fiscal. Es decir, la política llamada monetaria, con un supuesto objetivo a perseguir, se ha transformado en una variante de política fiscal. Y esa tristemente es la realidad. Ese es el punto de partida. Estamos hablando de política monetaria y creo que estamos implícitamente dando por supuesto que estamos hablando de lo que los libros de texto tradicionalmente han llamado política monetaria. La realidad de los últimos años se aleja. ¿Por qué? Yo creo que habría que recordar el estilo de hacer banca central, en la última década y pico, ¿no? Hay una frase en inglés que es wherever it takes. Wherever it takes, lo que haga falta. El enfoque del wherever it takes, el enfoque de lo que haga falta en política monetaria, lo resume todo. Wherever it takes, ¿para qué? O sea, lo que haga falta quiere decir la creación de liquidez, la creación de base monetaria, la creación de dinero. Lo que haga falta, ¿para qué? Para mantener estables los precios, el nivel general de precios, lo que haga falta para defender la estabilidad del euro, lo que haga falta para apoyar la estabilidad de los gobiernos, lo que haga falta para impulsar el nivel de actividad económica, que supuestamente desde esta perspectiva el dinero tendría algo que decir. Claro, se plantean muchas preguntas, ¿no? Pero el hecho es que la banca central tradicional no se planteaba en estos términos. Y yo creo que habría que recordar cuál se supone que es el mandato tradicional, el básico, de un banco central. Claro, los bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de base monetaria. Bien, sobre esa base se construye el conjunto de la oferta monetaria de un país, a través del concurso del sistema bancario y de un proceso relativamente complejo que se llama el proceso de expansión múltiple del crédito bancario. Bien. El carácter monopolista que tiene el Banco Central, que es un privilegio, tiene una contrapartida, y es velar por la estabilidad del valor del dinero. Digo valor del dinero, no digo tipo de interés. Ya sé que en los círculos keynesianos, cuando se habla de tipo de interés, se interpreta que eso es el valor del dinero. El valor del dinero es simplemente el inverso del nivel general de precios. La estabilidad del valor del dinero implica, por tanto,
la estabilidad del nivel general de precios y, en consecuencia, mantener una tasa de inflación lo suficientemente baja. ¿Cuál es la tasa de inflación óptima? Bueno, esto ha sido objeto de mucho debate en la literatura económica, ¿no? ¿Qué es una tasa de inflación óptima? Se supone que los bancos centrales, si efectivamente cumplieran con su mandato vinculado a la estabilidad de los precios, tendrían una idea de lo que es la optimalidad de la tasa de inflación. En la literatura económica, en la literatura monetaria, quizá la aportación que todo el mundo recuerda es la de Milton Friedman, cuando claramente ponía de manifiesto que la tasa de inflación óptima es una tasa de deflación. Concretamente, es una tasa negativa e igual a la tasa de descuento subjetivo de los agentes. Ya sé que esto suena muy teórico, muy abstracto, pero es la primera aportación, utilizando teoría económica, que tenemos sobre lo que es la idea de la optimalidad de la tasa de inflación. Es decir, la tasa de inflación óptima es una tasa de deflación. Ya sé que esto tampoco encaja bien con el malestar que siempre despierta cualquier atisbo de deflación. Y de hecho, esa ha sido una de las excusas para llevar a cabo políticas monetarias extraordinariamente expansivas, para evitar la deflación. Pero el hecho, creo que estoy empezando a irme por los cerros de Úbeda, es que la idea fundamental que quiero subrayar es que este enfoque del whatever it takes a lo que ha llevado es a desvirtuar la naturaleza de la política monetaria. Y lo que ha implicado, por tanto, es a convertir a la política monetaria, convertirla en una suerte de política fiscal donde tiene plena aplicación las consideraciones que habéis hecho vosotros dos, naturalmente. Si esto es así, es evidente que el enfoque del public choice toma naturaleza propia en este asunto. ¿Cómo no lo va a tomar? ¿Cómo no lo va a tomar si el Banco Central Europeo abandona la persecución de la estabilidad de precios en favor de la financiación de los déficits de los gobiernos, comprando masivamente cuanta deuda pública se emite? ¿Cómo no va a tener cabida ahí un enfoque de public choice? Es evidente que lo tiene. Recuerdo a todo el mundo un pequeño dato que es muy revelador de las implicaciones del whatever it takes. Hace años, no demasiados años, pero hubo un tiempo que los españoles por la mañana, cuando se levantaban y oían la radio o utilizaban la prensa, inicialmente escrita, ahora ya no sé, ahora ya es el móvil, uno va, en fin, pero se levantaban por la mañana preguntándose cómo estaba la prima de riesgo. La prima de riesgo se convirtió en el indicador económico más popular que pueda uno haber imaginado en aquellos años. Todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. ¿Cómo está hoy la prima de riesgo? Ha subido, ha bajado. La prima de riesgo adquirió una popularidad. Claro, los estudiantes de economía se encuentran con ese concepto muy temprano, cuando estudian la caracterización del equilibrio en mercado de capitales, pero en el común de los mortales, que no tienen tampoco tanto interés por la economía, que introdujeran en su vocabulario y en sus conversaciones ordinarias la prima de riesgo, pues era para los economistas algo verdaderamente llamativo. La prima de riesgo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con la prima de riesgo? Que nadie habla de la prima de riesgo. ¿Qué ha pasado? Hay por ahí un libro de desarrollo personal que ha tenido mucho éxito, que creo que casi todo el mundo ha leído, que en castellano creo que está traducido como ¿quién se ha llevado mi queso? O ¿quién se llevó mi queso? ¿No? Creo que en inglés es who moved my cheese, ¿no? Bueno, pues ¿quién se ha llevado mi prima de riesgo? ¿Quién se ha llevado mi prima de riesgo que ya nadie habla de ella? Pues mire, se la ha llevado el Banco Central. El Banco Central Europeo, aplicando el enfoque de whatever it takes, se ha llevado la prima de riesgo. No hay prima de riesgo. No hay el supuesto problema de la prima de riesgo porque alguien ya se ha encargado de eclipsar totalmente la utilidad del concepto, comprando masivamente deuda, de modo que el concepto de prima de riesgo carece de utilidad hoy día. Y sin embargo, años atrás, pues era una referencia. Es decir, que esta pequeña anécdota, anécdota o no tan anécdota que estoy recordando, nos pone de manifiesto, efectivamente, cómo han cambiado las cosas respecto al Banco Central Europeo, a la política monetaria, para que nos hayan quitado la prima de riesgo. Alguien se la ha llevado, ¿no? Esta es la realidad. Y evidentemente estoy de acuerdo con los autores que
del trabajo que la aproximación que la literatura de Public Choice puede proporcionar. Seguro que es de utilidad, porque va más allá de lo que es la instrumentación monetaria al servicio de la estabilidad de precios, y se introduce en el terreno de las motivaciones últimas de las autoridades económicas. Se supone que el objetivo último de las autoridades económicas, bueno, tenemos aquí un pequeño complemento musical, pero bien, se supone que los bancos centrales tienen como objetivo la estabilidad de los precios. Bien, es evidente que no es ese el caso. Es evidente que el whatever it takes y la resultante, que es una implicación, es una consecuencia, desaparición de la prima de riesgo como problema, lo pone de manifiesto. Y parece evidente también que los bancos centrales han hecho como objetivo propio el que antes lo era de los gobiernos. De modo que, por eso, en pocas palabras, creo que se ha desvirtuado la política monetaria, y no es fácilmente distinguible en estos momentos la política monetaria de la política fiscal. Hay muchos otros asuntos que algunos ya habéis tocado marginalmente. No sé si entro en conflicto con los planes de la moderadora, y entonces yo casi me pliego a lo que diga la moderadora, que es la autoridad competente aquí, y luego, en todo caso, sigo hablando. Sí, la idea es hacerlo dinámico y un cierto debate, ¿no? Voy a dar la palabra a Ana Arencibia, por si quiere comentar algo sobre el informe o sobre lo que ha comentado el profesor Febrero, un poco también en relación con el papel que tienen los bancos centrales en el diseño de políticas monetarias, ¿no? Y realmente si está de acuerdo con la idea o piensa que los bancos centrales diseñarán sus políticas monetarias de acuerdo con criterios exclusivamente técnicos, ¿no? Un poco en esta idea, y también, bueno, si quiere comentar algo de lo que ha dicho el profesor Febrero. Bueno, pues sí, lo primero que tengo que dar el habitual disclaimer de los trabajadores del Banco de España, ya que vengo aquí a título propio y las opiniones son mías y no representan las del Banco de España ni las del Banco Central Europeo o el Eurosistema. Yo sí que quería poner un poco en contexto. Estamos hablando aquí de todas las medidas no convencionales, se ha inyectado liquidez, se ha perdido el objetivo del BCE. Yo sí que querría poner en contexto el por qué se han tomado y se han llevado a cabo estas medidas. Y es que veníamos de épocas en las que el objetivo de inflación no se cumplía, ahora está por encima, pero antes estaba por abajo. Los tipos de interés, que es la principal herramienta del Banco Central para hacer frente y combatir la inflación, o en este caso la deflación, llegaron a un suelo, de hecho estaban en valores negativos. Y entonces la opción que se barajó pues fue el aumentar la liquidez, y de ahí que hayamos tenido estas políticas no convencionales, no solo la compra de activos, también la forward guidance, que era dar un poco una guía a los mercados de lo que el BCE pensaba hacer un poco más a medio o largo plazo. Entonces, en ese contexto, ¿no?, luego se acrecentó con el COVID. Y en este sentido sí que a mí me gustaría indicar que las medidas que llevó a cabo el Banco Central Europeo durante la pandemia, junto con la política fiscal y la política macroprudencial, fueron, según estudios que se han hecho a posteriori, fueron realmente eficaces para mantener unas condiciones de financiación estables a consumidores y empresas, y que el golpe a la actividad económica fuese menor de lo que podría haber sido. Y en cuanto a el por qué se toman estas políticas, la independencia del Banco Central Europeo se recoge en los tratados de funcionamiento y en los tratados de la Unión Europea, como todos sabemos, y en ellos hay cabida también a la independencia operacional y funcional. Entonces, en este sentido, yo sí que me atrevo a decir que el BCE está actuando por motivos técnicos y en busca de su objetivo primario, que es el mantenimiento y la estabilidad de precios. Evidentemente, la sostenibilidad fiscal es un tema que está ahí y que ya está a debate en el entorno comunitario,
pero no es una cuestión fundamental en la que el Banco Central Europeo esté participando, sino que le corresponderá a la Comisión Europea y sentarse con cada uno de los gobiernos y establecer esas reglas fiscales que hablaba el profesor. Profesor Carrillo, ¿algún comentario a la luz de las intervenciones? Sí, realmente en relación con esto, vamos a ver. Eficaces un poco, ¿para qué? Claro, si se nos va la inflación a 9%, lo que podemos decir es el Banco Central, de acuerdo con este planteamiento, está dispuesto a sacrificar la estabilidad de precio para conseguir otros objetivos, que sería lo que ha hecho. Pero entonces, claro, ya nos estamos viendo, o se considera normal que la inflación se vaya al 9%. A mí hay un tema que me preocupa a medio plazo, y es el tema de las expectativas. El Banco Central tuvo éxito en garantizar estabilidad de precios durante 20 años. La siguiente pregunta es, ahora la inflación tarde o temprano se corregirá, habrá que pagar un precio sobre actividad económica, sin duda ninguna, pero siempre se combate la inflación, hay que pagar un precio. Pero la siguiente cuestión es, para los agentes económicos, ¿es fiable en el futuro el Banco Central Europeo? ¿Qué garantía, o la Reserva Federal, da igual, qué garantía podemos tener o puede tener los agentes económicos de que cuando venga la siguiente crisis no va a hacer el Banco Central o los bancos centrales no van a hacer lo mismo y se nos va a ir la inflación hacia arriba otra vez, que es lo que ocurría en el pasado? Para mí, estos 20 años en Europa, en Estados Unidos desde las reformas de Volcker prácticamente, de haber creado esa imagen de que realmente la inflación la tenemos controlada, en mi opinión se ha perdido. Sí. A ver, evidentemente la consecuencia de estas medidas, yo no veo que haya sido el aumento de la inflación. El aumento de la inflación también ha venido desembocado, el auge de esta inflación, que recuerdo es un fenómeno global, ha venido por dos fenómenos totalmente imprevisibles, que por un lado fue la pandemia. Tras los confinamientos hubo un aumento de la demanda que desequilibró el equilibrio entre oferta y demanda agregadas y provocó un aumento en los precios. Pero luego también a ello se sumó la guerra en Ucrania, otro fenómeno totalmente imprevisible que no se podía tener en cuenta debido a la dependencia que los países de Europa, ¿no?, en el área del euro, tenemos de las materias primas de estos dos países, especialmente de la energía, pues evidentemente los precios energéticos comenzaron a subir. Ahí sí que podríamos haber dicho, bueno, el BCE debería haber actuado tan pronto como se dio cuenta de que la inflación comenzó a dispararse a mediados de 2021. Bueno, en un primer momento se pensó que estos fenómenos eran más temporales y que el aumento de los precios energéticos no se iba a traspasar al resto de los sectores, pero en cuanto el Banco Central Europeo se dio cuenta de que esto iba a ser más persistente de lo estimado en un primer momento, y quiero recalcar que no fue el BCE el único que se equivocó, sino que también todos los centros de estudios económicos estaban estimando que la inflación volvería a un entorno del 2% en poco tiempo. Entonces, teniendo en cuenta la incertidumbre, ¿no?, que había y la imprevisibilidad de los factores, yo creo que el BCE, en cuanto se dio cuenta, a finales de 2021, puso fin al estímulo monetario que había implementado en mayor medida durante el COVID, y luego, desde julio de 2022, ha llevado a cabo la mayor subida de tipos de interés de la historia del euro y de hecho, a día de hoy, casi un año después de la primera subida, estamos 4 puntos porcentuales por encima de lo que estábamos antes, que recuerdo estábamos en tipos negativos. Entonces, teniendo eso en cuenta, los agregados monetarios, si miramos a la evolución, la masa monetaria ya está cayendo, la subida de tipos está viniendo acompañada también de una reducción del balance del Banco Central. ¿Qué pasa? Que esta reducción sí que se está haciendo de una forma
mesurada y dando antelación sobre cómo va a ser el ritmo de reducción, porque aunque el objetivo principal del Banco Central Europeo sea la estabilidad de precios, tampoco puede permitirse dar una noticia y desestabilizar a los mercados. De ahí que se esté tomando todo con mucha cautela, pero no quiere decir que se haya olvidado de mantener los precios. De hecho, el mensaje principal que está dando la presidenta en los últimos mítines que ha dado es que la prioridad absoluta ahora es devolver la inflación a su objetivo. Y sobre la credibilidad, sí que me gustaría decir, evidentemente llevamos 1 año y medio más o menos con una inflación desbocada que lleva en un proceso de desaceleración ya unos meses, pero si miramos a los indicadores que miden las expectativas de inflación, tanto en los mercados financieros como en las encuestas que se hacen a analistas económicos, lo que sí se ve es que para 2026 todos esperan que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. Yo esto sí que lo veo como una lectura de que la confianza en el Banco Central no se ha perdido y que hay credibilidad por parte del Banco Central y una confianza por parte de los agentes económicos en que el Banco Central actuará y conseguirá su objetivo de estabilidad de precios. Yo solo quería hacer una pequeña puntualización, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Ana en que el contexto de este alza era muy imprevisible y muy excepcional, ¿no? La confluencia de estos shocks del COVID, de la invasión rusa de Ucrania, que evidentemente afecta a este shock energético mucho más a Europa, es algo excepcional, ¿no? Lo que también es cierto es que por un motivo u otro parece que sí que reaccionó tarde, ¿no? Por complacencia o por presiones o por lo que fuera, ¿no? Porque, como decías, desde inicios, mediados de 2021 estamos viendo ya una inflación un poco desbocada y hasta verano de 2022 no empezó a subir los tipos. Y no me sé los datos con certeza, pero creo que la inflación general ya estaba en el torno del 7%, pero es que la subyacente estaba entre el 3-4%, ¿no? Con lo cual, viendo estos datos, parece que bueno, reaccionó tarde. Pero al margen de esto, yo lo que quería apuntar es que el contexto internacional que han enfrentado los bancos centrales en los 20-30 años pasados fue un contexto muy benévolo, en el sentido de que apenas hubo shock, sobre todo de oferta, teníamos la globalización, que sí que los bancos centrales ganaron credibilidad, hicieron estrategias ¿no? para estabilizar las expectativas, el control de precios, pero gran parte de esta inflación tan baja y tan estable fue porque teníamos una globalización enorme, moviendo producción hacia países de menores costes, etc. Ahora el entorno futuro va a ser mucho más desafiante para los bancos centrales, ¿no? Claramente tenemos desglobalización, transición energética, tenemos un montón de riesgos que, además de estas consideraciones que creemos claves, ¿no? De public choice y de diseño institucional, al margen de esto el contexto probablemente va a ser mucho más desafiante y tendrán que repensar cómo actuar a ciertos shocks de oferta, especialmente porque creo que no es culpa de los bancos centrales, pero se les está pidiendo cada vez más, ¿no? En este contexto se les ha pedido no que actúen como estabilizadores, como compradores de reacción, como decíamos, que estimulen el crecimiento siempre, que estén a la política fiscal, pero también pues, a temas distributivos, a mantener unas condiciones favorables para la transición energética, precio de vivienda sostenible, y ellos no pueden estar a tantos objetivos, ¿no? O sea, se les está pidiendo demasiado. Y bueno, un poquito eso era lo que quería decir. Profesor Febrero, ¿cree usted que los bancos centrales actuaron demasiado tarde, que se le está pidiendo demasiado a los bancos centrales? ¿Por qué se insistió que la inflación era algo temporal y vamos a llegar realmente al objetivo que nos dice Ana o no? Yo creo que no es del todo cierto que la inflación haya reemergido únicamente a raíz de los shocks de oferta que representó el COVID, la pandemia, y en el año 20 y en el 22 la guerra de Ucrania. Esto lo empeoró, pero
ya las tasas de inflación ya eran importantes. Eran importantes para dudar del compromiso del Banco Central respecto al objetivo de estabilidad de precios. Hablo de datos. Comprendo que si uno está íntimamente vinculado con el Banco de España, pues uno tiene que decir lo que proceda. Lo entiendo. Somos seres humanos y actuamos de acuerdo con nuestras restricciones y preferencias. Eso dicen los economistas, supongo que sea verdad. Pero lo cierto es que la sistemática política durante años y años de creación de base monetaria, al fin y al cabo, claro, ¿a dónde iba a parar la deuda emitida por los gobiernos? Pues iba a parar al activo del balance del Banco Central. Y eso, por el principio del cargo y abono, que todo el mundo conoce, ¿qué significa? Significa que en el lado del pasivo del balance del Banco Central se producía una generación, sucesivas generaciones, incrementos de base monetaria y, por tanto, incrementos, en última instancia, de la oferta monetaria. Es decir, durante años hemos asistido a una sistemática política de crecimiento de oferta monetaria. Es verdad que durante años no se manifestaba en tasas de inflación ese fenómeno, que era lo que normalmente los economistas esperamos, ¿no? Si hay más dinero, hay más inflación. Bueno, cuidado, no todos los economistas esperamos esto, seamos sinceros, ¿no? Hay economistas que creen que la inflación y el dinero no son asuntos muy directamente relacionados entre sí. Y hay otros economistas que creemos que son asuntos extraordinariamente vinculados entre sí. Hay dos tipos de economistas. Hay economistas que ven el mundo a través del prisma keynesiano, que es lo que suele suceder con los bancos centrales de todo el mundo, y por tanto no ven clara esa asociación entre dinero e inflación. Mientras que los economistas de otra orientación, llamémosla neoclásica u ortodoxa o tradicional o como se quiera calificar, siempre han visto detrás de la inflación pues eso, un fenómeno monetario. Para mí la inflación es claramente un fenómeno monetario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cuando uno quiere explicar lo que ocurre con la inflación, pues tiene que ver las variables que están detrás de la determinación del nivel general de precios. Claro, desde la perspectiva keynesiana, la oferta y demanda de dinero en su interacción no se traducen en variaciones del nivel general de precios, se traducen en variaciones de tipo de interés que en última instancia pueden alterar la demanda agregada de la economía y esto a su vez alterar el nivel de actividad y empleo y a partir de ahí, a través de una especie de curva de Phillips que utilizan los bancos centrales, acabar con un efecto sobre la inflación. Pero claro, hay otra perspectiva y la perspectiva es considerar que la interacción entre oferta y demanda de dinero en lo que se traduce es en variaciones del nivel general de precios. Y en esa interacción, si uno desciende a un poco más de detalle, observará que ese nivel general de precios depende tanto de la oferta monetaria como de la demanda de dinero en términos reales, de la demanda de saldos reales. Es más, desde esta otra perspectiva, una elevación del nivel general de precios se puede producir o bien por un incremento de la oferta monetaria o por una reducción de la demanda de saldos reales. Justo lo que a raíz del COVID y de Ucrania ha pasado, que se han producido caídas importantes del nivel de producción, que esto ha revisado a la baja la demanda de dinero, de saldos reales, y en consecuencia se ha producido una elevación del nivel general de precios y en términos dinámicos de su tasa de variación, es decir, de la tasa de inflación. No es tan difícil de entender lo que está ocurriendo con la inflación. Es muy difícil de entender si uno utiliza un esquema keynesiano. No es que sea difícil, es que es imposible. Si uno utiliza un esquema interpretativo keynesiano, es imposible entender. Y por esa razón, desde esa perspectiva, se recurre a la idea de inflación de costes. Y se piensa que los asuntos relativos a Ucrania y al COVID, solo interpretando o recurriendo al concepto de inflación de costes, se puede entender lo que al final ha ocurrido con la inflación. Bueno, desde la perspectiva que yo estoy aquí defendiendo, no hace falta en absoluto el concepto de inflación de costes. Efectivamente, esos shocks son reales, sí, pero esos shocks reales tienen cabida en un fenómeno monetario a través de la demanda de dinero.
no hay ningún problema. Lo que hemos visto en el año 2022 ha sido una exacerbación de un proceso que ya estaba inicialmente en camino y era la consecuencia, la paulatina, la gradual elevación de las tasas de inflación. Por tanto, en definitiva, si recurrimos a un enfoque monetario de la inflación, pues francamente tendríamos que concluir que el Banco Central no ha hecho sus deberes. No ha cumplido con su mandato. No ha cumplido. ¿Qué puedo decir yo? Pues lo que digo. No ha cumplido con su mandato y eso es una realidad que claramente está atestiguada por los datos de que disponemos. Por las tasas de crecimiento de la oferta monetaria, por las tasas de inflación y por los argumentos que acabo de emplear. Entonces, comprendo perfectamente lo que acabo de oír. Si yo fuera keynesiano lo entendería del todo. Como no lo soy, solo entiendo que un keynesiano razone así, porque si no, no sería keynesiano, claro, sería otra cosa. No puedo decir nada más. No quiero bajar mi popularidad más allá de lo necesario. No sé si el profesor Cabrillo quiere apuntar algo. Sí, en esta misma línea de Ramón, utilizando otro término. Ramón y yo muchas veces llegamos a la misma conclusión, términos distintos, ¿no? Hablaba de demanda. Me ocurre un tema en relación con lo que tú decías antes, Ana, sobre, decía, bueno, se produce un crecimiento, efectivamente, del consumo, etcétera. Bueno, si miramos las variables monetarias, hay un hecho que yo creo que está bastante comprobado, que es la velocidad de circulación del dinero en un momento dado cae, pero sabemos que a medio plazo la velocidad de circulación del dinero tiende a volver a un determinado nivel. Por tanto, yo creo que era perfectamente previsible que la velocidad de circulación iba a crecer otra vez, una vez que la gente volviera a comprar. Esto no era muy difícil de ver. Entonces, efectivamente, si yo dejo caer la velocidad de circulación o no dejo caer, por circunstancias externas, cae la velocidad de circulación del dinero, ese crecimiento de la oferta monetaria tiene un menor efecto sobre el nivel de precios al principio, pero luego era perfectamente razonable pensar que aquello iba a dispararse. Mira, Paco, habría que recordar a todo el mundo que hay una relación inversa entre demanda de dinero, demanda de saldos reales y velocidad de circulación. Simplemente que el concepto de velocidad de circulación, que se hizo muy popular a través de la ecuación de intercambio que en su momento formuló Fisher a principios del siglo XX, bueno, pues es una forma relativamente cómoda de ver estos asuntos y la interpretación en términos de oferta y demanda de dinero es perfectamente congruente con eso, porque detrás de esa V que aparece en M por V igual a P por I, esa V es en realidad el cociente entre el nivel de renta y la demanda de saldos reales. Con lo cual, hay una relación inversa entre uno y otro. Cuando hablo de la caída de la demanda de dinero resultante de los shocks constituidos por la pandemia y por la guerra, esa caída en términos de demanda de saldos reales equivale a un aumento de la velocidad de circulación del dinero. O sea que son dos formas alternativas y perfectamente congruentes para hablar de lo mismo. Muy bien, ya nos quedan unos minutos finales y si les parece para ello hago una ronda final de preguntas, un poco enlazando con lo que comentaba Ana. ¿Podemos hacer una previsión de qué va a pasar con la inflación de aquí, por ejemplo, a 2026, como apuntaba Ana? ¿Alguna estimación, alguna indicación? Profesor Cabrillo. Bueno, las estimaciones son difíciles. Todo indica que la inflación se está controlando y está reduciendo. Yo creo que esto no lo duda casi nadie. Va a depender naturalmente lo que se tarde de la política de los bancos centrales, ¿no? Antes hablaban del paso de tipos de interés, decía, de tipos de interés negativos, nos hemos ido al 4%. Yo pediría que la gente mirara los tipos de interés reales. Cuidado, los tipos de interés reales siguen siendo negativos, y esto llevará un tiempo, pero
no ser que se tuerzan mucho las cosas, lo razonable es que no inmediatamente, está viendo que la inflación resiste, pero en un plazo mediano, claramente. Yo creo que se va a controlar la inflación, si no sería un desastre sin paliativos. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar después. Profesor Martínez. Sí, bueno, yo lo suscribo totalmente, ¿no? La inflación de general, sobre todo de bienes, se está moderando muy rápidamente, tanto por la actuación de los bancos centrales, aunque lo que comentamos es que en términos reales la FED sí que ya está más, se ha salido del terreno negativo, el BCE está cerca de ello. La inflación de servicios o las subyacentes son más sticky, que se llama, cuesta más reducirlas, pero estamos en ello, ¿no? Incluso en el informe se habla de, bueno, la inflación subyacente es la que importa en principio a los bancos centrales, pero puede que esté un poco contaminada en este contexto por las alzas de energía que se meten un poco en todo, ¿no? Y tardan en salir, y probablemente las presiones subyacentes sean menores que lo que refleja la inflación subyacente. O sea, yo estoy de acuerdo en que ahora lo vamos a controlar, el problema es después. Pues, a ver, como ha dicho el profesor, la verdad, las previsiones de inflación son muy difíciles, al final son estimaciones. Vivimos en un ambiente cambiante totalmente desde los últimos años más. Las previsiones actualmente sí que apuntan a que volveremos, las expectativas también, pero claro, evidentemente hay mucha incertidumbre, no se sabe. Esperemos que gracias a la actuación de los bancos centrales lleguemos a ello. Para finalizar, profesor Febrero. Yo creo que quienes nos han llevado a la inflación son ahora los que dicen que nos van a proteger respecto a ella, y yo tengo que confiar necesariamente en que sea así. Es mi deseo. No es una predicción, es mi deseo. Mi deseo es que quien nos ha llevado a la inflación, pues ahora, tras haber recapacitado, que parece que efectivamente se ha producido una concienciación mundial de que hay que asumir una política monetaria restrictiva, no tanto porque yo confíe o yo crea que la clave está en el comportamiento del tipo de interés, ¿no? Yo creo que la clave está en el comportamiento de la oferta de dinero y de la demanda de saldos reales. Ojalá que quien nos ha llevado a la inflación ahora nos ayude a alejarnos de ella. Hasta ahí llego. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y a los que nos están viendo online por las intervenciones. Teníamos preguntas previstas de los participantes online, pero la verdad que no nos ha dado tiempo. Ha sido un debate muy interesante y constructivo, con opiniones diferentes, y con esto entonces ya finalizamos el seminario. Muchísimas gracias a todos.